Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Griso. Hoy llegamos con una nueva entrega de Cosas Nerds, en la que hablaremos de una tecnología que, aunque es muy habitual y muy común en nuestros hogares, durante la década de los años 30 del siglo XX se encontraba aún en pañales. Hablamos de la televisión. La televisión es uno de los aspectos menos tratados sobre los medios de comunicación dentro de la Alemania nazi. Aunque los servicios televisivos germanos están considerados como pioneros en algunas cuestiones, lo cierto es que tuvieron una existencia muy breve y su influencia fue bastante limitada debido al poco público que tenían. Por supuesto, el estallido de la Segunda Guerra Mundial también influyó precisamente en esto. Fue en 1926 cuando se estrenó el primer sistema de televisión del mundo, obra del ingeniero británico John Logie Baird, y tan solo 2 años después lograría la primera transmisión televisiva de carácter transatlántico. Sin embargo, las investigaciones de esa tecnología venían de mucho tiempo atrás y se habían desarrollado en varios países. Quien más destaca precisamente en esa televisión embrionaria fue el alemán Paul Julius Gottlieb-Nippow, que en 1884 había patentado el disco Nippow, un disco giratorio que disponía de un patrón de agujeros en forma de espiral. A través de ellos se escaneaba una línea de la imagen emitida desde una fuente externa. Bueno, hay que dejar claro que Nippow tan solo patentó su invención y apenas desarrolló el mecanismo. Ya para la década de 1920 había investigaciones sobre la televisión en Alemania, como hemos dicho, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido o incluso en la Unión Soviética. Y al margen de otros instrumentos y dispositivos, pues posiblemente el disco de Nippow fue el principal componente que se empleó en estos proyectos televisivos. Durante esa década destacarían los avances desarrollados por la estadounidense Bell Telephone, que en 1927 hizo varias demostraciones prácticas sobre la transmisión de señales a distancia. Y bueno, en distinto grado pues se desarrollaron otros tipos de televisores, aunque la verdad es que sin un estándar muy unificado o de alguna manera coordinada. También destacaron las investigaciones emprendidas por el ingeniero ruso Vladimir Rofin o el japonés Kenjiro Kadanagi o Leon Theremin, que por cierto inventó uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos de la historia que recibió su nombre y que fue fundamental en el desarrollo de las bandas sonoras de la ciencia ficción. Quien más destacó en el sentido de la investigación en Alemania fue Manfred von Ardenne, que en 1930 logró la primera transmisión de televisión totalmente electrónica con tubos de rayos catódicos. No olvidemos que ahora tenemos las televisiones planas de plasma y de LED, pero los rayos catódicos eran las televisiones grandotas que teníamos antiguamente en casa, en las que colocábamos encima la flamenca. Pues ya había anteriormente investigaciones de un británico llamado John Logie Baird, del que hemos hablado antes, que se había asociado con varias empresas alemanas. Este también realizó algunos avances y en 1927 había conseguido emisiones de televisión de Glasgow a Londres. A esto se sumaría el éxito de la transmisión de señales de televisión al otro lado del Atlántico, pero todo fue en pruebas. Volviendo a Alemania en 1927, el servicio postal alemán pues mostró bastante interés por estas investigaciones de televisión y se decidieron a trabajar en su desarrollo, convirtiéndose en el primer organismo estatal del mundo que apoyó esta tecnología. Hay que dejar claro que el servicio de correos alemán no solo tenía a su cargo las cuestiones postales, sino también todo lo que estaba relacionado con el ámbito de las telecomunicaciones, como por ejemplo puede ser el telégrafo, y controlaba ya desde 1926 la Red Nacional de Emisiones de Radio, la conocida como Reichsrundfunkgesellschaft. Pero ya bajo el régimen nazi, la iniciativa estatal en el desarrollo de la televisión dio un paso más allá. Para entonces, las emisiones de televisión habían superado esa fase experimental y ya existían planes para operar de forma comercial.
Al mismo tiempo, empresas como Telefunken ya habían logrado producir primitivos reproductores de televisión con una cierta tecnología estándar. De este modo, en 1935, se estableció un servicio público que quedaba a cargo de coordinar la programación de la televisión. Fue el Deutscher Fernsehen-Rundfunk. Esta producción del mismo dependía de la Corporación de Radiodifusión, controlada por el Servicio Postal. Bueno, aquellos primeros reproductores de televisión eran realmente muy caros, porque era una tecnología muy incipiente y compleja. Así que el público potencial era muy reducido. De este modo, la instalación de los receptores se limitó a unos lugares en unos ámbitos muy concretos. Bien es cierto que muchos jerarcas del partido nazi, como por ejemplo el ministro de propaganda Joseph Goebbels, o Baldur von Schirach, o Hermann Göring, tenían al menos uno de ellos en sus domicilios o en sus despachos. En Berlín se prepararon 3 cines especialmente para el visionado de la televisión, que iba mediante una conexión de cables coaxiales, lo que conocemos como el cable de antena. Los espacios habilitados tenían aproximadamente una capacidad de 800 butacas. Más adelante, se habilitaron otros espacios públicos, como podían ser, por ejemplo, oficinas de correos, y se instalarían aparatos de televisión, por ejemplo, en hospitales militares. Lo cierto es que su difusión en un principio se concentró básicamente en el área del Gran Berlín. La primera presentadora de la televisión alemana fue Ursula Patzenke-Beutel, y al inicio de la programación daba la bienvenida a los televidentes, encargándose también de dar la despedida final al final de la misma. En los dos casos, imperaba siempre el Heil-Hitler como saludo ritual. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Las primeras emisiones comerciales en abierto de la televisión alemana comenzaron el 22 de marzo de 1935. Lo hicieron desde el estudio Polnikov de Berlín y son consideradas las primeras en todo el mundo. La estación recibió el nombre de este en homenaje al ingeniero que hablábamos antes y sus investigaciones, al ser pionero, lógicamente, de la televisión. Las instalaciones disponían de 25 cámaras de televisión, varios platos de rodaje, equipos de radiodifusión y diverso equipamiento, entre los que había 2 camiones con equipo para operar y retransmitir desde el exterior, lo que conocemos vulgarmente como unidades móviles. El hito más importante de aquella primera televisión alemana fueron los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, que los retransmitieron en directo por televisión. Bueno, no tan en directo, ya que se filmaban, se convertían en unos camiones especiales y se retransmitían unos pocos minutos después. Pero para aquellos tiempos la verdad es que era un auténtico logro y la propaganda nazi supo aprovechar muy bien esta circunstancia. La Deutscher Fernsehen-Rundfunk usó varios equipos móviles de retransmisión con grandes cámaras, cámaras inmensas, y muchas de estas imágenes que se vieron por televisión quedaron también inmortalizadas en la película de propaganda Olympia, que dirigió Leni Riefenstahl. Hier meldet sich der Fernsehsender der Deutschen Reichspost. Wir übertragen direkt aus dem Olympiastadion Berlin die Eröffnungsfeier der 12. Olympischen Spiele neuer Zeitrichtung. Ya entre 1935 y 1937 la programación televisiva fue normalizándose, y fue poco a poco aumentando su duración y aumentando los temas que se trataban. Durante agosto de 1937 se retransmitieron las sesiones del Congreso del Partido Nazi en Nuremberg a través de cable de banda ancha. Otro hecho también bastante destacable fue el que sucedió el 7 de noviembre de 1938, en lo que posiblemente fue la primera persecución policial televisada de la historia. Ese día 2 oficiales de la policía de Berlín intervinieron en un programa especial de televisión en el que dieron cuenta sobre un crimen que había ocurrido y buscaban, en este caso, la ayuda de los ciudadanos. Tras la emisión se recibieron multitud de indicios que, al parecer, ayudaron a solucionar el caso. En sus comienzos, las emisiones de televisión en el Tercer Reich eran 3 días por semana y no eran de más de hora y media, aunque con el tiempo esa frecuencia y duración fue a llegar hasta las 3 horas aproximadamente.
salvo que en el caso de los Juegos Olímpicos, que en este periodo hubo una programación especial de 8 horas, que por supuesto incluían la retransmisión en directo de los Juegos. En el aspecto técnico, pues habría que señalar que el formato de imagen empleado en sus primeros años pues era bastante pobre, que era una resolución de 180 líneas, aunque a partir de noviembre del 38 pues se llegó a una programación de 440 líneas, aunque fue una mejora de la calidad, era pobre y además era en blanco y negro. Lo cierto es que el color llegaría mucho tiempo después. La primera retransmisión pública en color fue en 1951. La hizo la cadena estadounidense CBS, aunque fue en 1929 cuando se dieron los primeros comienzos de la televisión en color, basándose en los 3 colores primarios, de la que todavía se sigue basando, aunque esta tecnología era muy complicada para la época. De hecho, se basaba en 3 tubos de imagen, en blanco y negro, y un disco giratorio con sectores de colores rojo, verde y azul. No olvidemos lo que hacíamos en las televisiones en los años 80, que eran blanco y negro y se colocaban a veces láminas de plástico para intentar convertir nuestras televisiones en blanco y negro en color. Luego ya por fin todos tenemos en nuestra casa los televisores en color, incluso de alta definición. Durante la etapa anterior a 1939, la programación fue variando. Había espectáculos de variedades, cortometrajes y noticiarios. Hubo un programa de noticias regular que se llamó La Imagen del Día, otro de reportajes fotográficos y un programa de debate llamado Grupo de Discusión. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente se alteró la temática y se empezó a emitir contenido de apoyo a las tropas. Entre ellos había un programa llamado Los soldados hablan para los soldados. Frohsinn und Wille meistern das Schicksal. Das ist die Losung unserer Schwerkriegsbeschädigten. También hubo un programa de cocina, evidentemente dirigido al público femenino, por la época lógicamente, que se llamaba El ama de casa en guerra. El programa que más celebridad alcanzó fue Enviamos felicidad, damos alegría, un programa de variedades que se empezó a emitir en 1941 y que desde luego se hizo muy popular. Al margen de los adelantos técnicos y de la programación que se emitía, pues la audiencia fue bastante reducida. También es cierto que con el comienzo de la guerra hizo que se dieran órdenes de paralizar la producción de equipos comerciales, todo centrado en la producción armamentística. Así que en consecuencia, pues la radio y el cine continuaron siendo en este momento pues los principales medios de comunicación. Quizás sea este un buen momento para destacar la televisión en el París ocupado. Curiosamente, la única cadena de televisión en la Europa ocupada, aunque sí lo hubo, por ejemplo, emisores de radio prácticamente en todos los territorios, pero esta fue la única de televisión. El 7 de mayo de 1943 comenzaba sus primeras emisiones en los hospitales militares y contaba pues con espectáculos de variedades, danza, baile, teatro de marionetas, entrevistas, recitales de poesía, reportajes filmados en el exterior, etc. Y aunque los alemanes eran los que estaban a cargo de la producción, pues el principal personal era francés. Y estaba formado por más de un centenar de personas, incluida una orquesta con 50 músicos. Y el presentador más destacado fue el actor suizo-americano Howard Vernon. Se llegó a emitir, aunque de forma separada, como algo muy novedoso realmente, y fue la primera vez que se dio algo similar, noticiarios alemanes y de la Francia de Vichy, cada uno en su idioma. A pesar de la guerra, pues siguieron las investigaciones sobre la televisión. Y en Berlín pues, se creó un instituto en 1941 para investigar sobre esta nueva tecnología. Y la guerra tampoco interrumpió las emisiones de la televisión, aunque se hicieron por circuito cerrado debido a los continuos bombardeos aliados. El estudio de televisión de Berlín pues, continuó emitiendo hasta el 23 de noviembre de 1943, cuando fue destruido por un bombardeo aliado. Esto lógicamente afectó a las emisiones de televisión del Reich y la programación regular se vio bastante alterada, y por esas fechas los escasos receptores todavía operativos pues se encontraban en los hospitales militares. Aún así,
hubo alguna actividad hasta que finalizó en el otoño de 1944. En el caso de la emisora de París, siguió sin novedad hasta el 12 de agosto de 1944. Desde Berlín llegaron órdenes de destruir las instalaciones de televisión, aunque éstas no se llegaron a cumplir, como sucedió con la destrucción de la ciudad. Así, pues la liberación supuso que esos antiguos estudios en París sirvieran para la televisión francesa de la posguerra. Zum Ausklang des Abends Marschmusik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler! Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que comenta, que no cuesta nada, dale un me gusta, compártela y suscríbete. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.